Capítulo cuarto. ¿En qué se refiere la monarquía de los Incas del Perú y la descripción de la laguna de Tarapaya? Sabida cosa es que los indios en todo este nuevo mundo carecían de letras como el presente, pues son pocos los que logran tamaño bien, no porque en ellos falte la capacidad de aprenderlas, sino porque no se ponen a ello, y comúnmente los de este peruano reino son los de muy rara habilidad, pues se experimenta con grandes sentimientos de los españoles, el que los indios se hayan alzado en el ejército de todos los oficios, no solo los mecánicos, mas también los de arte, causando no poca admiración ver formar uno de estos naturales un retablo, una portada, una torre y todo un edificio perfecto, sin tener conocimiento de la geometría ni aritmética, y lo que es más, sin saber leer ni escribir, formaban guarismos, caracteres y labores, como también hermosas figuras con el pico y el pincel solamente con ver el dibujo, y como se ha experimentado sin buena capacidad y aplicación, ha alcanzado una real cédula para que los hijos de los caciques y gobernantes y los demás nobles indios puedan seguir estudiando, ser ordenados hasta de presbíteros, de la cual la cédula les remitió nuestro rey y señor don Carlos II de la gloriosa memoria. Y volviendo a que los indios siempre carecían de letras, es de notar que la naturaleza les enseñó el modo de suplir esta y la falta de guarismos con aquellos mundos que los quipocamayos del Cusco, que eran los sabios maestros como los coronistas de sus reyes, ataban en unos cordeles de lana que llamaban caitos, como también los llamaban hoy, y asimismo usaban el contar en esos nudos no solo los años, meses y días más con más certidumbre, la moneda, el debe, el de haber, en los tratos que tienen con los españoles en estos caitos, pues que eran de varios colores y significaban las cosas sucedidas y los tiempos los nudos, en los cuales contaban los años, por lo que igualaba después de que los españoles hicieran, se reconoció que la monarquía de los Incas tuvo principio, aunque dudoso, por los años antes del nacimiento del Señor, porque aunque sus naturales habitaron estas regiones desde muchos siglos antes en este reino llamado Perú, no tenían reyes ni señores tan poderosos que los avasallasen. Solo tenían sus caciques, a quienes hermandablemente obedecían cuando tenían guerras. 250 años antes del nacimiento de Cristo crearon rey, del modo que cuenta Garcilaso de la Vega y otros muchos autores, donde remito al curioso para que sea inteligencia del origen, vida, costumbre y suma riqueza de estos monarcas. El primer rey del Perú se llamó Manco Cápac, en que este castellano se interpreta el poderoso de corazón y de espíritu valiente, como lo fue, pues sujetó con sus armas 10 provincias con solo pérdida de 300 soldados, muriendo de los contrarios más de 20.000. Sacó de esta guerra 1.000 libras de oro y 30.000 de plata, y en agradecimiento de la victoria hizo una gran fiesta al sol que duró 80 días, según se reconoció en los caitos de los quiptos. Después de sus nudos y colores lo dieron a entender a los españoles. El segundo se llamó Sincherroca, que quiere decir el valiente anciano, porque siempre se servía de hombres viejos en la guerra y en la paz. En su tiempo nació Cristo nuestro Señor. El tercero fue el hijo de aquel, se llamó Yoque Yupanqui, que se interpreta cuenta al zurdo. Era Loes de rey, y con tanta destreza despedía con el siniestro brazo una piedra con la honrada que no erraba tiro. Tenía gran fortaleza con aquel brazo, pues en la guerra despedazaba a los hombres con su terrible bastón de 16 palmos en largo y 2 de grueso. Asimismo, este poderoso rey en la guerra contaba con su gente con aquel brazo, y todas las demás acciones fuera de la guerra las hacía con el derecho. El cuarto rey se llamó Maitag Cápac, que se interpreta donde está el rico y poderoso.
Este fue el que extendió su reino con las armas, pues formando un lúcido y numeroso ejército salió del Cusco, corte de estos monarcas, y llegando a la provincia de los Charcas, distante 200 leguas, le puso bajo de su dominio a costa de mucha sangre que se derramó de entre ambas partes, porque los caciques la defendían hasta los últimos alientos. Llegó a las comarcas de Potosí, apoderándose de todas sus poblaciones. Se halló con numerosos y triunfantes ejércitos en el medio del valle de Tarapaya, vocablo corrupto, pues lo llamaron los indios Carapaya, que se interpreta vieja desnuda, distante 3 leguas de esta villa. En este pues, y encima de un cerro donde hace un espacioso descanso, se encontró este invencible monarca con un pequeño lago de agua caliente, de cuya mitad salía a borbollones un grueso penacho. Rodeólo, contemplando su admirable sitio, sondeando su profundidad, disfrutando el agradable temple de esas aguas, gozoso de haberse encontrado con aquella graciosa obra para echar el resto de su poder. Trató de perfeccionarla, mandando a su gente abrir un dilatado espacio alrededor del manantial, y a lo que yo creo terraplenaron una grande cañada hasta igualar con la pequeña superior. Cosa admirable el poder de aquellos indios, pero la multitud y la sujeción con la presencia de su rey lo facilitó todo, pues en breve tiempo se formó una laguna redonda como una sortija, cuyo círculo que vi tiene 400 pasos. Esto es por el borde de ella, porque según se deja entender, y muchos entrando a nado y reconociendo por todas partes el círculo de parte interior, han hallado ser su fondo de la forma en un embudo, aunque los apoyos que están dentro está donde hay un pie. Por unas partes son mayores y otras menores, pero todo el círculo va disminuyendo hasta su pie. En lo alto de esta laguna están 2 compuertas para entrar a ella con tan buena disposición que parecen las piedras de este anillo. Por las partes de las compuestas tiene la laguna como 4 varas de pies, y de allí adelante no la tiene, porque comienza luego su profundidad, y desde el borde hasta el pie tendrá de agua poco menos de un estado. Pudiese seguramente caminar por dentro del agua de una compuerta ahora el espacio de 10 varas, y para las mujeres y además gentes temerosas que no quieran entrar a la laguna son a propósito los de 4 de la compuerta, porque tienen unos cajones bien capaces para poderse bañar sin riesgos. Cada compuesta tiene una puertecilla que, levantándola, se entra en la laguna caminando por el agua, también por el alto de la laguna distante de la compuerta 50 varas. Su desagüe, que sale de remamente una considerable porción, con que siempre está limpia la laguna, pudiera desaguarse toda o la mayor parte de ella, dando una socavón al pie del cerro donde está fundada, pero costaría muchos pesos. Es tanta su profundidad que por falta de experiencia aún hasta hoy conforman en lo que se ha hallado pie, mas no ha faltado la curiosidad para sondearla. En cierta ocasión Miguel Tellería, caballero del Orden de Santiago, y otros 2 vascongados, buenos nadadores, puestos en la mitad de la laguna, descolgaron un peso de plomo, y habiendo entrado hasta 80 varas, se les acabó el cordel y el peso iba pidiendo más. Y otros antes y después dicen haber hecho la misma diligencia y la han hallado de más de 50 estados de profundidad. El temple de estas salutíferas aguas, por la parte que tiene pie, es poco más que tibio, la que llamaban Gorgoritos. Está más cálida. Las orillas de esta famosa laguna cercó naturaleza de unas coposas matas que los españoles llamaban cortaderas. Y aunque son estas matas de poco deleite a la vista, con todo esto
Se le da muy hermosa la laguna, pues todo lo que obra naturaleza es agradable. Perdonarme el que se estrecha leyes de general y a la larga historia sí me dilato algo en decir las comarcas y singularidades de mi amada patria. Legítima disculpa, si bien en todo este libro hago el oficio de historiador, de ella escribiendo los sucesos prósperos y adversos, grandezas y menoscabos, que el singularizame más cuando con algún elogio lo engrandezco, es obligación de naturaleza más que amor de crianza y cayera en la ignominia de maldigo que el dijo Eurípides. Si no fueras pésimo, no alabaras la región en que vives, menospreciando la ciudad en que naces. A mi juicio, añade Eurípides, mucho yerra el que se olvida de todas las comarcas de su tierra y patria y alaba a la ajena, gozoso de singularizar extranjeras costumbres. Diré lo que dice el mismo Eurípides en otro libro. Tú, pero, oh tierra mía, oh patria de mis padres, vale, estéis enhorabuena que el varón prudente, aunque la patria le trate como un extraño, no hay más suave que acordarse que lo ha engendrado, y por esto no dejaré de cobrar según el consejo de Diógenes, poeta meguerense, que dijo: alabaré a mi patria, ciudad hermosa y país lustroso, ni dejando de referir lo excelente, ni dejando de vituperar lo malo. Acábase de poner en forma que tengo referida la obra de esta famosa laguna por mandato del poderoso rey Maitag Capac, mejor fábrica que los baños que los emperadores hicieron en Roma, según la cuenta de los indios quipomayos que tenían cuidado de numerar los años el de 1256 del nacimiento de Cristo nuestro Señor, según refieren Pedro Méndez, don Antonio de Acosta. Con estos autores, aunque Juan Bartolomé Dueñas y don Juan Pasquier le quieran quitar la antigüedad, diciendo haberla aprobado al rey Atahualpa, 13º del Perú, que fue el que hallaron reinando cuando entraron los españoles a este reino, lo cual es siniestro porque cuando afirma Méndez y Acosta diciendo ser tradición que hasta sus tiempos corría de padres a hijos, heredando a los indios, vino el rey Atahualpa a esta provincia de Porco, era de solo 18 años de edad y aún no había usurpado el reino a su mayor hermano ilegítimo heredero Ocusi Huáscar, el cual también estuvo en esta provincia y se bañó en esta laguna. Eso fue 6 años antes de que Atahualpa la viese, y así es contra toda razón decir que este reino tirano lo obró. Lo cierto es que 267 años antes del dicho rey Atahualpa ya estaba en la misma forma que lo estaría ahora. Si bien ahora estuvo este usurpador en Carapaya, ahora Tarapaya le hicieron los indios como a hijo de su inca, una casería de piedra y curiosamente labrada para hospedarlo, que hasta hoy se ven en sus ruinas en el paraje de Santa Catalina, distante de la laguna, poco más de media legua. Cerca del desagüe que sale del remanente de esta famosa laguna está una gran piedra cubierta de aquellas cortaderas de que está cercada la laguna, la cual es llamada la piedra de don Rafael, por lo que en su lugar diré, con otros lastimosos casos que en esta laguna han sucedido. No, esto sabe que por causa quedó que esa piedra dentro del agua, que sin duda parece está puesta sobre la misma peña porque se halla pies, y aunque algunos presuman haberse desgajado de la orilla y no parece llevada a camino cierto, pues no faltará la curiosidad y la diligencia de los hombres al sacarla o volverla a su lugar, pues está tan cerca de la orilla que aún no llega a faltar 2 varas, lo que más a razón se puede entender que esta piedra por su grandeza se quedó allí desde que se fabricó la laguna, sirviendo de isleta entre sus aguas a tiro.
de escopeta por detrás de las causas de mesón, donde se hospedan los que van a bañarse, que acá llamados tambo. Está otra fuente de agua también caliente donde se pudiera fabricar otra laguna si la curiosidad española no estuviese tan metida de querer más y más recoger dinero para su bolsa que gastarlo en cercar las aguas. Ellas corren de esta fuente y van a unos baños que con diferencia casas fabricó la industria peruana para su recreo. Pero ¿cómo pudiera fabricar otra laguna si la de los indios fabricaron en tiempo de sus prosperidad, en estos calamitosos tiempos que ha habido los españoles que han intentado desaguarla por sofocaciones, por la disparatada noticia de que los antiguos indios echaron en ella sus tesoros? Y así mismo, que dicen estar allí el de Francisco de la Rocha, alcalde provincial y poderoso mercader de plata, cuyo fin que también fue trágico. Contaré en su lugar. Tuvo este caballero sobre 7 millones de caudal, solamente en dinero, y quieren que esos los echase de la laguna, no llevando en esto ni asomos. Si a los que tal presumen, por tal causa llenos de codicia, algunos españoles han cavado en varias partes de las casas de este caballero que están en el paraje dicho de aquella fuente que está detrás del tambo o mesón. Esta es la memorable laguna de Tarapaya, que existe en el valle de este mismo nombre, si para el recreo de los vecinos y demás moradores de Potosí, también para el de sus lástimas y fatalidades, dio más de ser llorado con lágrimas del corazón, pues son muchísimos los que en ella se han ahogado, sucediendo muchas veces cogerlos la muerte en la misma ocasión de torpeza, con que quizá de aquellas aguas han pasado a los eternos fuegos, como se verá en algunos casos que se refiere adelante. Y cuando no sea con esta circunstancia, ¿qué se puede esperar de quien no, pensando que se ha de morir, se arroja temerariamente y parece sin confesión? Los más que en esta laguna se han ahogado han sido forasteros, porque ignorantes de su profundidad y de no saber hasta dónde hay pie, perdiéndolo en un momento se hunden y van al fondo, donde a las 24 horas, con lástima y asombro de cuantos lo ven, comenzando un remolino entre las de las olas, arroja el agua cocidos y con horrible monstruosidad, sin que ellos cuerpos se puedan coger con las manos, porque en ellos se pegan pedazos de tan cocidas carnes, y con haber este riesgo como es el de mayor de los recreos de los moradores de Potosí, pasajeros, no se pasa el día sin que estén inquietando sus aguas, así hombres como mujeres, donde se han gastado millones de plata en varios festejos. Cuando la primera vez fui a la laguna en compañía de don Juan de Solís y Ulloa, de gran parte de su dilatada familia, luego que la vi, concebí en mi ánimo mucho temor y deliberé en entrar en ella, pero habiéndome persuadido Juan, a quien entrarse y gozarse de la benignidad de sus aguas, lo puse en efecto, siguiendo sus pasos hasta que donde había pie serían pues las 6 de la mañana, cuando, habiendo entrado por la otra compuerta un mozo natural de la villa de Tarija, que había ido con otras mujeres, tías, primas suyas, habiéndole prevenido todo que no se alejase de las compuertas, porque hasta de donde había pie que se le señalaron, impelido del hervor de su boca y da de adelanto hasta perderlo, que luego que lo sintió comenzó con gran fatiga a manotear el agua. Juan Solís, que hallaba cerca descansando de haber andado gran parte de la laguna a nado, volvió el rostro a donde estaba el mozo, cuando con otras ansias mortales, hallándose perdido, con voz descaída invocó al santo nombre de Jesús primera y segunda vez. Al punto que lo oyó, Juan dio voces diciendo que se ahogaba aquel mozo, y aunque pudiera socorrerlo, lo tuvo por temeridad,
porque el momento se hundió y luego tornó al salir manoteando segunda vez. El agua que imposibilitó el socorro, pues si lo hiciera, Juan pudiera, el mozo, aferrarse de cualquier parte que le diera y pareciera entre mambos. Yo me hallaba tan cerca de él que no distaba más 5 varas. Viendo a mis ojos aquel caso que sobre el horror que concebí y venía de esta laguna se me acrecentó el suceso, repetía con más ahínco Juan las voces diciendo que se ahogaba y pidiendo unas calabazas o mates con que los que saben nadar entran a esta laguna para socorrer con ellos, pero no se hallaron a mano entrando, que todo fue una breve. El mozo tornó a hundirse, que entendiéndose haberse ahogado. A esta razón el 24 Valentín Aranda, caballero vascongado, yerno de Juan de Solís, que con las señoras su suegra y su mujer se hallaban en las compuertas, enjuagándose por haber salido del baño, como oyese las retiradas voces de que se ahogaba, se arrojó al baño y llegando a nado al mozo dispuso Dios que el tiempo que trastornarlo el agua ya medio ahogado, sacando un pie del cual lo asió y con toda velocidad lo trajo al paraje donde había pie, que era el mismo donde ya estaba, para lo que ya el mozo estaba sin sentidos, el rostro renegrido, con los ojos que parecía se los saltaban, arrojando por sus narices y boca mucha agua. Fue conocido favor de la divina piedad, el que no hubiese parecido en aquel espacio de tiempo. Atribúyese luego a intersección de NPS Josep, porque es de saber que un tío de este mozo estaba a la razón del patiecillo que está entre las dos compuertas y oyendo las voces de Juan de Solís de que se ahogaba, levantó los ojos y manos al cielo pidiendo a NPC Josep de que era muy devoto y el mozo también tenía este nombre, que no permitiese muriéndose y sin confesión. Y entonces salió del agua y mostró el pie para que fuese socorrido en una laguna donde tantos han parecido en un momento. Causó no poca admiración lo que en esta laguna se vidó el día 20 de octubre del año 1687, cuando a las 4 de la mañana con un espantoso terremoto se arruinó la mayor parte de la ciudad de los Reyes, añadiéndose la terrible tempestad que juntamente se experimentó en el mar, a la misma hora estando mucha gente en las compuertas de esta laguna a punto de entrar a bañarse. Repentinamente se hundió el agua más de las 3 picas y luego con un ruido espantable volvió a rebosar levantando olas muy altas y aunque por entonces se ignoró la causa, después se supo que en aquella misma hora fue la ruina de Lima. De este suceso tomaron muchos ocasión para varios discursos sobre la profundidad de la laguna hicieron. Finalmente, por ser prodigiosa en toda esta admirable laguna, la han engrandecido los autores con estos aplausos y renombres. Unos la ponen entre las grandes excelencias del Perú, otros dicen que es una de las grandes maravillas del Perú, otras la ensalzan por el ser el resto del poder de aquel famoso rey que la fabricó y otros la aplauden por ser medicina a sus baños de varios achaques. En los contornos del valle están diversos recreos de jardines y huertas amenísimas, regadas por artificiales fuentes con frutales hierbas de maravillosas virtudes, flores agradables, suavísimas en olor. De estos son las más renombradas Miraflores, Mondragón y Pucara. También en este valle se da en abundancia aquella raíz violamente purgativa, que en el idioma indiano es llamado huachanga, que se interpreta parirá, nombre que le apropiaron los indios cuando estando una de las collas, que es lo mismo que reina o princesa, de parto, y no pudiendo echar la criatura, les mandó a su rey le diesen de aquella raíz y pariría. Cuando lo hizo al punto
vulgarmente la llaman papila en el Perú, en el Nuevo Reino Michoacán y en España leche 30. Volvamos al poderoso rey Maitag Capac, el cual también de fenecida la dicha obra prosiguió su conquista en Catumarcani o Cantumarca, con su poderísimo ejército. Sin resistencia alguna se rindió a la obediencia de este monarca. Solo el soberbio y altivo Cerro no se quiso abayazar con estar tan cerca de haber visto su exterior hermosura, porque tenía a Dios determinado sirviéndose a otro mayor y augusto monarca de España. Habiendo descansado en dicho pueblo muchos días, prosiguió con su militar ejército, poniendo abajo de su dominio innumerables gentes de varias provincias. Finalmente se volvió al Cusco, donde murió de mucha edad. Dejó preciosos ídolos por sus quintales de oro y a cántaros la plata. El quinto rey del Perú, hijo del Maitag Capac, fue Capac Yupanqui, que se interpreta cuenta al rico. El sexto se llamó Inca Roca, que significa hombre anciano. El séptimo se llama Yaguar Huaynac, que quiere decir el que llora sangre. Este fue el que pronosticó la pérdida de su monarquía, porque se lo dijeron sus oráculos de que tuvo grandes espantos, como cuentan los cronistas del Perú, y con el sentimiento lloró sangre, y fue el día mismo que tomó la borla, que era la insignia real o corona. El octavo fue su hijo Viracocha, que se interpreta espuma de la mar. Nació de ese rey blanco y hermoso, y por esto fue llamado espuma de la mar. Motivo también de que por después del color de los españoles, los indios los llamaron viracochas como hasta hoy. El noveno rey fue su hijo Pachacútec, que quiere decir el que revuelve el mundo. Este previno un ejército de 600,000 hombres para la conquista del reino de Quito, y no quiso nada, con el aviso de que ya estaba esta gente en campaña, porque habiendo permitido libremente en su reino el pecado de sodomía, le envió Dios aquella terrible sequedad y hambre que duró 7 años, en que perecieron millares de gentes, como cuentan las historias. El décimo fue su hijo Yupanqui. Fue rey sabio y afable, como lo significa su nombre. Dio la última forma de las leyes de su reino, y además de esto conquistó hasta el norte, hasta delante de Quito, pasada la línea, y hasta el sur llegó hasta Chile.